me violaron y bueno, sí, me hacían daño al cuerpo, pero se llevaban mi alma. Me sentí tan arruinada que ese día le dije a mi abuelo, ¿me puedes dar para comprarme unas toallas higiénicas? Fui a la ferretería y compré veneno para ratas. Cuando yo sentí que un frío venía desde la punta de mis pies y iba subiendo y yo iba perdiendo la movilidad, di un grito muy fuerte y no recuerdo más. Lo que me cuenta mi abuela posterior a eso es que el doctor le dijo que ya no había más nada que hacer, que era Dios y la voluntad de él. Entonces yo quedé 6 meses vegetal. Que me dijeran, o no vales nada, o no era nuevo. Yo lo había pasado desde las personas que supuestamente tenían que protegerme. Yo quería ser mamá porque todo el tiempo me sentí sola. Yo necesitaba parir a esa persona que me pudiera quitar la soledad. ¿Ve? No me interesaba de quién. Mi depresión llegó a tal punto que en verdad llegaba la noche y yo me cortaba. Estaba sumergida en un círculo de violencia, de cero amor propio y ya no podía más, ya estaba cansada. Perdí a mi esposo, pero voy a seguir sanando para yo poderle dar a mis hijos ese hogar que tanto merecen y que yo también merezco. Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga psicoterapeuta, y bienvenidos nuevamente a este tu espacio donde todos sanamos. Hoy un nuevo episodio, una historia más que conocer, aprendizajes que nos vamos a llevar, porque de eso se trata. Todos sanamos es un espacio humano donde vemos ese lado imperfecto que tenemos todos los seres humanos y que a pesar de las experiencias dolorosas que hemos podido llevar, errores que hemos podido cometer, siempre hay la oportunidad de mejorar y aprender justamente de esos errores. De eso se trata, de aprender y de que ustedes puedan identificarse y saber que no están solos en este camino. Cómo a veces esta historia que uno lleva, que uno jala, puede convertirnos al final en adultos, en seres humanos resilientes. Esta capacidad tan hermosa que es aprendida y que todos podemos desarrollarla. Incluso tú también puedes desarrollar esta capacidad de ser resiliente, ese levantarte de la adversidad y sobre todo cuando no tienes apoyo, ¿no? Cuando todo el mundo de repente te juzga, te critica, pero como siempre hay un camino, una luz para poder salir y brillar como todos merecemos brillar. Y para eso tenemos una invitada especial también, como en todos los episodios. Hoy nos visita Génesis Tapia. Ella es artista, es abogada, bachiller en Derecho, ella es empresaria, es mamá, todos los roles tiene nuestra invitada del día de hoy. Bienvenida, Génesis, gracias por estar aquí en Todos Sanamos. Doctora, muy buenas noches, muchísimas gracias. En realidad para mí, como se lo comentaba detrás de cámaras, el sentarme aquí es una oportunidad para, más allá de contar mi historia, dejar un mensaje muy valioso y abrir mi corazón. Para eso estoy aquí. Esa es la idea, ¿no? Porque un primer paso, Génesis, de empezar a sanar es hablar de nosotros, ¿no? Es hablar de esa historia que de repente no elegimos cuando éramos pequeños. Y sanar también es poder hablar de esos errores que cometimos y que por esos errores que nos generaron dolor en su momento, somos lo que somos también. Amén. ¿No? Ok. Génesis, empezamos a conocerte. Todos te conocemos como artista, ahora ya como profesional que eres, pero ¿cómo es Génesis? ¿Dónde nace Génesis Tapia? Bueno, Génesis es una niña adoptada por sus abuelos. Hasta los 9 años, Génesis creció pensando que sus abuelos eran sus padres biológicos. Génesis, perdón, ¿dónde naciste? En Lima. En Lima, ok. Sí, pero en el camino crecí en medio de mucha violencia. Si bien es cierto, mi abuelo maltrataba mucho a mi abuela y mi abuela desquitaba esa frustración conmigo. Y entonces desde muy pequeña he crecido en medio de mucha violencia.
como espectador y como víctima. A los 9 años, mi abuelo llega ebrio, pero para eso, por ejemplo, mi abuelo maltrataba a mi abuela, pero nunca me tocó. A mí no. A mí no me golpeaba, quien me golpeaba era mi abuela. Y bueno, una de esas ocasiones, de esas tantas ocasiones donde llega ebrio, lo escucho decir, pero si ella no es nuestra hija, es nuestra nieta. Entonces, la mente de 9 años en ese momento no comprendía. Después, por la misma curiosidad del impacto que me dieron esas palabras, comencé a pedir que por favor me dijeran la verdad. Y resulta que mis padres biológicos eran mis hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que mis abuelos, cuando se conocen, contraen matrimonio, pero cada uno venía con un hijo del anterior compromiso. Mi abuelo venía con un hijo y mi abuela venía con una hija. Y en la convivencia se enamoraron y producto de ese amor nací yo. Mi madre me tuvo a los 17 años en un embarazo totalmente escondido de mi abuela por miedo a que ella pudiera influir para que abortara. Y entonces, como yo era menor de edad, mis abuelos decidieron darme sus apellidos y criarme como hija propia. ¿Y tu papá qué edad tenía? Mi padre mayor de edad ya, que habrá tenido 23, 25 años, biológico. Y entonces, cuando yo me entero esto y me dicen quién es mi padre y quién es mi madre, como cualquier niña comienzo a buscarlos, ¿no? Para eso, mi madre biológica venía de un círculo vicioso, de una relación con un drogadicto. Producto de él nacieron mis 3 hermosas hermanas y ahorita ya son unas bellas mujeres. Pero era un grado de violencia infernal. O sea, e inclusive ella se operó hace algunos años de un tumor en el cerebro, producto de las golpizas tan severas que le daba. ¿Tu madre biológica? Mi padrastro, sí. Mi madre biológica, ¿no?, venía de una relación así. Y mi padre siempre obtuve rechazo de él, ¿no? O sea, fue una persona totalmente ausente. Cada vez que yo lo buscaba me rechazaba. E inclusive él en ese entonces tenía un gimnasio. Y a mí me ha encantado siempre el deporte. Entonces yo le pedía para estudiar con él y él me rechazaba, ¿no? ¿Qué edad tenías ahí? Ya tenía como 10, 11 años. Ok. Entonces yo salía del hogar de mi abuela con violencia para visitar a mi madre y cuando visitaba a mi madre me tocaba esconder a mis hermanas pequeñas detrás de mí porque mi madre era masacrada, pues, ¿no? Entonces crecí así hasta que mi padrastro se va de viaje a Italia y ella inicia otra relación. Cuando esto sucede, era una relación un poco complicada por los lazos consanguíneos. No quiero dar un detalle preciso ahí, pero no, era una relación que no era aceptada. Entonces va a vivir a la casa de mi abuela. En la casa de mi abuela, mis abuelos se separaron y yo solamente vivía con mi abuela. Éramos las dos solitas. Entonces se fue a vivir a la casa de mi abuela con su nueva pareja y mis 3 hermanas, Michelle, Claudia y Elvira. ¿Tu papá o tu padrastro? Mi otro padrastro. Tu otro padrastro. Porque el papá de mis hermanas se había ido a Italia y ella había iniciado una nueva relación. Pero esta relación la lleva a vivir a la casa de mi abuela, donde yo también vivía. Yo ya para ese entonces era una niña de 12 años y pues ya venía muy marcada por los grados de violencia. Y bueno, yo siempre he sido desarrollada. Me menstrué a los 10 y siempre pues he tenido mis curvas, ¿no? Y bueno, en ese interín, mi abuela para ese entonces trabajaba en Santa Isabel, lo que ahora es Wong. Perdió el trabajo, se puso a vender en el mercado. Eso sí, yo siempre he tenido la imagen de la mujer guerrera. O sea, si no hay aquí, allá. Pero de donde sea, mientras no le hagas daño a nadie, uno emprende, ¿no? Y yo me ponía a vender quequitos. Entonces yo a los 9 años comencé a vender quequitos y todo eso. Cuando pasa este tema, yo ya no vendía en el mercado, pero mi abuela sí.
Entonces ella se iba todas las madrugadas. Y cuando se iba todas las madrugadas, mi madre la acompañaba a la pista a tomar el carro. Entonces me quedaba yo sola, mi padrastro y mis hermanitas. Una noche él me toca la espalda y me carga y me lleva hasta su cama. Pasaron una vez, 2 veces, 3 veces. Al día siguiente yo pedí ayuda. Le conté a mi abuela lo que estaba pasando. Mi abuela no me dijo nada, pero fue y se lo contó a mi madre biológica. Y mi madre biológica me castigó. Me castigó. Génesis, perdón que haga un paréntesis. ¿Mm? ¿Me estás dando a entender de que tu padrastro te tocaba, abusó de ti? Me tocaba, Ujú, yo lo conté para pedir ayuda. claro. Mi madre biológica me dijo que me castigó, me alejó de mis hermanas, me pegó. Y bueno, No te creyó. no. Hasta en un punto dio a entender que yo lo había provocado, ¿no? Y luego de ello, pues me violaron. Me violaron y bueno, cuando sucedió eso, doctora, es como que en el momento, con 12 años, es como que, ¿cómo se lo puedo explicar? Yo sentí, sí, me hacían daño al cuerpo, pero se llevaban mi alma. Se llevaban mi alma y entonces usted me debe comprender mejor en esto que cuando uno es niño, su primer refugio son tus padres. Pero si no hay padres, ¿en quién te refugias? ¿No? Es un poco complicado. Entonces, luego de ello, ya yo sabía que no había quien me defendiera. Y mi abuelo podía defenderme, pero mi abuelo era policía y siempre portaba un arma. Y yo tenía miedo que si yo le contaba, él lo podía matar y mi abuelo irse preso y yo no podía. Mi abuelo es una persona mayor, es mi abuelo. Tu mamá tampoco te creyó eso. No. Ujú. Entonces, para eso, cuando pasa todo esto y yo ya no había forma quien me pudiera ayudar, me sentí tan arruinada que ese día le dije a mi abuelo, ¿me puedes dar para comprarme unas toallas higiénicas? Para eso, doctora, mi abuelo estuvo presente siempre. Los días de la madre, el único hombre, el único varón sentado era él. Mi abuela nunca asistió al colegio donde yo estudiaba. Mi abuelo, me vino la menstruación, mi abuelo, todo siempre fue mi abuelo. Mi abuelo es como el ángel que Dios puso, ¿no? Para que de cierta forma las heridas no pesen tanto, y eso que pesaron, ¿eh? Por supuesto. Entonces yo esa tarde le dije a mi abuelo, ¿me puedes dar para comprarme unas toallas higiénicas? Y mi abuelo recuerdo que me dijo, pero no es tu fecha todavía. Y yo le dije, no, sí, es que ya me está comenzando, mira, ya me está saliendo granitos y eso significa que voy a menstruar. Me acuerdo que me dio algo de 10 soles, una cosa así. Fui a la ferretería y compré veneno para ratas. Compré veneno para ratas. Regresé a la casa donde estaba mi abuela. Para eso mi madre se había ido con mi padrastro porque él tuvo una fuerte infección estomacal y nos había dejado con llave. Entonces yo me fui a mi cuarto, preparé la leche con el veneno y me lo tomé. Y me acurruqué en una esquina de mi habitación. Y me quedé solamente en posición fetal. ¿Qué edad tenías, Génesis? 12. 12. Cuando yo sentí que un frío venía desde la punta de mis pies y iba subiendo y yo iba perdiendo la movilidad, di un grito muy fuerte y no recuerdo más. O sea, yo ya para ese entonces solo escuchaba, pero no podía ver ni hablar ni nada. Entonces yo escuchaba que mi abuela vino y gritaba, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Pero yo ya caí. Con mis hermanas aún pequeñas me cargaron y pidieron ayuda, ¿no? Ella intentaba abrir la puerta porque recuerda que nos había dejado mi madre biológica con llave. Y sale y 2 vecinos pasaban. Entonces ellos me cargan y me llevan a la primera clínica la que estaba más cerca. Entonces en eso, doctora, yo he entrado y yo ya no me acuerdo más hasta que he regresado, ¿no? Lo que me cuenta mi abuela posterior a eso es que el doctor le dijo que ya no había más nada que hacer, que era Dios y la voluntad de él.
Entonces yo quedé 6 meses vegetal. Yo no podía hablar, ni comer, ni moverme, ni caminar, ¿no? Lo que yo sí escuchaba era a la gente hablar a mi costado, pero yo no. Y de mi forma de contestar era parpadeando, ¿no? Em, Después de eso, ya yo me dieron de alta, seguí. Para ese entonces, mi abuelo vive en Bélgica y mi madre decide irse para allá. Entonces, cuando ella decide irse para allá, para Bélgica, mi abuela le dice, recuerda lo que ella nos dijo. Y ella aún no creía. Cuando ella se va, y mi padrastro sabía que ella ya había dejado el país y que mi abuela trabajaba de madrugada, él se aparece esa mañana. Pero mi abuela, como tenía la duda de si realmente era cierto lo que yo decía, se quedó. Y en efecto, vio que él venía sabiendo que nadie iba a estar en la casa. Entonces ella le dijo, es verdad lo que ella decía. Pero ya las cosas habían pasado. Y yo creo que mi madre biológica fue algo que arrastra hasta el día de hoy. Entonces, El no haberte creído en su momento. sí. Entonces, después de eso, yo me volví muy rebelde, doctora. Sí, yo era una niña muy tranquila. Era una niña de las típicas niñas que tú sentabas ahí y no se movía ni se inmutaba. Era tanto así, doctora, que mi abuelo me decía, pero tienes que ir a socializar, pero yo quiero estar solamente contigo. Pero no, anda con tus amigos, tienes que hablar, porque mi abuelo sí, mucha oratoria y mucha cosa, ¿no? Mucha la lectura, a mí me inculcó mucho el hábito de la lectura. Y me decía, pero tienes que desarrollar, estar con tus amigos, tener vida social. Y yo, no, contigo es suficiente. Y siempre era así. Pero mi abuelo siempre pues me educaba para ser un poco más, relacionarme mejor con mis amistades, ¿no? Pero yo era así. Después de lo que a mí me pasó, yo me volví sumamente rebelde. Eh, Siempre he sido una chica que ha llamado la atención. Y entonces, desde muy pequeña siempre he tenido lo que es insultos, siempre, ay, que es estatal por cual, y siempre gente que ha tratado de o minimizarme o de darme calificativos peyorativos sumamente hirientes, ¿no? Entonces, así pasó mi adolescencia. Pero para eso nosotros éramos de condición muy humilde, ¿no? Nosotros vivíamos en una situación muy precaria, con decirle que a las justas teníamos una mesa y unas sillas oxidadas. O sea, pasamos momentos de mucha necesidad con mi abuela. Entonces, yo crecí con eso y yo comencé a trabajar a escondidas de mis abuelos. A la par de estudiar en el colegio, comencé a estudiar una certificación en el IDE para ser instructora de baile, pero yo ya enseñaba baile de manera empírica, me ganaba 20 soles la hora en los gimnasios y comencé a hacer platita, de a pocos, a ir ahorrando, ¿no? ¿Llegaste a entrar al gimnasio de tu papá o fuiste a otro No, no, gimnasio? no, él me cerró la puerta en la cara, me dijo, aquí tú no puedes estar. Entonces, como Dios es tan bueno y misericordioso, la primera y última vez que él me cierra la puerta en la cara, yo me voy llorando por toda la avenida, lo que ahora es Belaúnde, y encontré un gimnasio de un piso. Entré, pagué un mes de inscripción porque no tenía más y nunca más lo pagué. Y comencé a trabajar inclusive en ese gimnasio. Ahora eso es una franquicia, tiene como 3, 4 locales, pero la dueña fue un ángel en ese momento para mí. Y comencé a enseñar y comencé a ganar 20 soles la hora y ahorré. Así hasta ser mayor de edad. 17, no mayor de edad, 17. Porque Nadie en 17, casa se opuso. no, es que yo trabajaba a escondidas. Ah, O a sea, mis escondidas. trabajos grupales era trabajar enseñando baile en los gimnasios. Ok, ok. Sí, terminé el colegio y terminé con mi certificación del IDE. Y a los 17 años ya certificada, un coreógrafo se enferma y me mandan de reemplazo. ¿Y qué era? La orquesta donde cantaba Michelle Seufer, que en ese entonces no era Michelle Seufer, era una cantante de una orquesta. Y entonces yo voy a reemplazar a este profesor, llego y la conozco. Y ahí comienza mi travesía en el mundo de la cumbia. Pero para ese entonces yo quería salir de mi casa ya. Y yo me había hecho una promesa, ¿no?
amoblarle toda la casa a mi abuela. Para ese entonces ya había yo ahorrado algo de 4.000, 5.000 soles. Wow. Sí, Para ser joven en esa época sí, era pero regular. también las loncheras, todo estaba ahí, ¿no? Todo, absolutamente todo. Todo el sacrificio que hacías. Sí, pero yo quería irme de la casa y dejar bien a mi abuela, ¿no? Entonces un día llegué con un camión con comedor, bar, sala, juego de dormitorio, juego de cocina. Le dije, te dejo bien, te dejo tranquila, ahora sí es momento de irme. ¿Qué edad tenías? 18 ya. 18 Pero años. cumpliritos 18 yo me fui. Y me fui, comencé a trabajar. Perdón, Génesis, antes de que sigas contando. Sí, Mientras viviste con tus abuelos, este señor que te lastimó seguía viviendo ahí también. cuando se fue mi madre a Bélgica, él también se fue. Ok. Sí. Él ya no estuvo. ¿Qué pasó precisamente después de esto lo que le acabo de contar, ¿no? Entonces ya no volví a saber más de él. Y bueno, comenzó el tema de, yo entro al mundo del espectáculo, pero antes de eso, a mí me gustaba mucho la medicina, doctora. Y yo me preparé en la San Marcos para postular. Ingresé, no pude continuar por temas económicos, porque sí es una universidad nacional, pero en medicina te piden muchísimo material. Y pues Ingresaste a medicina, sí, San ingresé, Marcos. sí. Wow, Sí, muy bien. y bueno, no pude continuar. Ahí es donde yo comienzo pues con el tema de la cumbia y todo eso, a generar muchísimos ingresos, pero yo arrastraba estas heridas, ¿ve? Y entonces creo que cuando uno pasa por esas situaciones, uno atrae a ese tipo de personas. Y en efecto, tuve relaciones sentimentales que me golpearon, me insultaban. Estuve con una persona que me doblaba la edad y que para mí en ese momento era como que mm, la persona más cercana a protección para mí y de cierta forma él abusaba de eso, ¿no? Y me golpeaba, me encerraba, me humillaba. Y yo vivía eso detrás de cámaras, pero delante de cámaras él salía y decían cualquier cosa de mí. Entonces, detrás de cámaras, a mí él me golpeaba y delante de cámaras, Era yo, su reina. no, yo en ese entonces, lo que pasa, a ver, para ser más claro, esa persona se llama Carlos González, ¿no? Ujú. Y en ese entonces él salía de una relación con Bernice Hernández. Entonces, Carlos era una persona, y era porque ya falleció, era una persona que todo lo veía cifras, ¿no? Entonces él decía, bueno, esto está funcionando, entonces vamos a sacar a Bernice a decir esto, así tú quedes mal, ¿no? Y entonces salía, él vivía conmigo, pero salía Bernice a decir que todavía tenía algo con él, y bueno, no, esta es la cualquiera, la que se mete en una relación. Pero yo tenía ese hombre viviendo conmigo, inclusive salíamos de una fiesta juntos de la mano y ella estaba ahí y se iba con su grupo de amigos, pero al día siguiente se sentaba en la televisión y decía, no, que ella es la cualquiera que me ha quitado a mi esposo y cosas así. Entonces, a mí detrás de cámaras, él me golpeaba y delante de cámaras yo era la reverenda prostituta quitamaridos, ¿no? Y entonces era una cosa así, yo tenía 19 años. ¿Y por qué permitías, al margen de quién era todo esto, por qué permitías una relación así, o un trato de esa manera, mejor dicho? Ay, doctora. Ahora, ¿cómo lo ves, no? Porque en esos momentos quizás no lo puedes ver, pero ahora ya que eres una mujer adulta, ¿cómo ves esos momentos? ¿Por qué permitir ese tipo de trato? Porque no era nuevo para mí. Fue lo que aprendiste. Yo venía de haber recibido eso toda mi vida. Entonces, que me dijeran, o no vales nada, o no era nuevo. Yo lo había pasado desde las personas que supuestamente tenían que protegerme. Entonces, no, para mí no era. Así Y es. yo ahora me pongo a pensar y digo, claro, en su momento yo lo había normalizado tanto porque era lo que yo conocí. Claro, ¿Mm? claro. Y entonces, doctora, luego de eso, se nos ocurre la brillante idea de querer ser papás. Me someto a innumerables exámenes y era estéril.
Salió en el diagnóstico que yo era estéril. Entonces, él me dice que no hagamos caso a ese diagnóstico y que me haga un tratamiento de fertilidad, ¿no? Gracias. Yo comienzo mi tratamiento de fertilidad, pero quiere que le diga algo. Yo quería ser mamá, no tanto por él, doctora. Yo quería ser mamá porque todo el tiempo me sentí sola. Todo el tiempo me sentí sola. Yo necesitaba parir a esa persona que me pudiera quitar la soledad. ¿Ve? No me interesaba de quién. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí ya tenía unos 20, 21 años. Ok. 20 años, porque sí, 20 años. Entonces, bueno, llegamos al tratamiento, hicimos todo y resulta de que él viaja y en ese entonces un programa de espectáculos saca la promoción del agarrado de la mano con Bernice, ¿no? Entonces digo, esto se acabó. Ya no aguanto más esto. Para ese entonces ya venía yo de haberle hecho a él una denuncia de la última golpiza que me dio porque me rompió la boca por dentro y fue atroz, ¿no? Y me golpeó, ¿por qué? Porque lo llamaron de las cámaras de Magali a decirle que tenían imágenes mías besándome con otro hombre y él ni siquiera ha esperado que salgan las imágenes, fue y me pegó, me masacró, así. Y cuando él vio las imágenes se dio cuenta que no había beso, no había nada, pero ya yo estaba golpeada. Veníamos de eso ya. Entonces, bueno, le dije, no más. Fue ahí que conozco al papá de Ariela, ¿no? Yo me involucro con el papá de Ariela. Ella es tu hija mayor. Sí, me involucro con el papá de Ariela, pero para ese entonces, doctora, dinero, fama, yo caí en un círculo vicioso de alcohol de martes a domingo. Martes era OM, miércoles spa, jueves tumbado de Miraflores, viernes tumbado de Miraflores, no, viernes tumbado de La Victoria, sábado tumbado del Sur. Era una cosa así. Y lo inevitable llegó. Comencé a consumir drogas. Llegó un punto en que yo ya no comía, solo consumía drogas, ¿no? ¿Estabas en una relación ahí? Sí, con él. ¿Con Mi quién? depresión con Carlos Ok, González. ok. Mi depresión llegó a tal punto que en verdad llegaba la noche y yo me cortaba. A ese punto de depresión yo llegué, ¿no? O sea, estaba sumergida en un círculo de violencia, de cero amor propio y ya no podía más, ya estaba cansada. Era tan joven, tenía todo, pero estaba cansada. Mi alma estaba cansada. Y yo no había todavía, no me había detenido a pensar en las cosas que me habían pasado y no había perdonado. Y no me había perdonado a mí tampoco. Entonces ya no había nada para mí, doctora. Cuando él se entera que yo estoy consumiendo cocaína, porque él ha sido drogadicto desde los 12 años, yo no, yo lo conocí y caí en eso, no por él, por su círculo. Él me dice, ¿sabes qué? Yo a ti no te voy a dejar morir en esto. El hombre que me golpeaba me dijo esto, yo no te voy a dejar morir en esto. Tú te sales porque te sales. Y buscó ayuda espiritual. Fue ahí donde conozco a dos personas cristianas, una pareja de esposos, peruano y americana, que literal fueron, doctora, enviados por Dios. Ahí él me matricula en la Católica, yo soy egresada como actriz de la Católica, comienzo a estudiar y estas personas, doctora, se quedaban a dormir conmigo. Comenzaron a vivir conmigo y fue como una familia para mí que me ayudó a tener experiencias muy cercanas con Dios y bueno, en verdad yo fui comenzando a sanar y a detenerme en el tiempo y comenzar a entender que lo que pasó no fue mi culpa. Yo no fui la culpable de nada de eso, pero me tocaba perdonar porque mientras yo no perdonara, entonces yo iba arrastrando eso y eso la única que consumía era mí. Y es difícil, Génesis, entrar en un proceso de perdón de esas escenas, ¿no? Que marcaron tanto y que marcan tanto. Hay mucha gente que dice, eso jamás se perdona, pero se tiene que hacer. No es fácil, es un proceso que genera dolor y como tú dices, tuvo que haber una pareja de esposos
que pudo acompañarte en ese proceso también. ¿Lo llegaste a entender? Sí, doctora, porque ellos me trataron con tanto amor, en ese interín que yo comencé. Yo siempre he creído en Dios, ¿sabe? Siempre he creído en Dios, pero a partir de ahí comencé a tener mi primera experiencia con Él. A partir de ahí comencé a entender cómo operaba Dios y lo importante que era comenzar a hacer las cosas de la manera que uno las tenía que hacer. Y primero limpiar el corazón. Era importantísimo para poder dar el siguiente paso. Entonces, en eso yo sanaba con ellos, conozco al papá de Ariela. El papá de Ariela nunca me maltrató, nunca me puso la mano encima, pero él tenía otra manera de someterme, ¿no? Era Otro muy tipo de maltrato. controlador, Ok. otro tipo de maltrato, muy controlador, obsesivo. Yo la primera vez que me acuesto con él salgo embarazada de Ariela. Entonces, ay doctora, cuando yo supe que estaba embarazada dije, no sabe la alegría que sintió mi corazón. Yo no lo amaba, estábamos iniciando una relación, pero estaba embarazada. Entonces yo dije, bueno, voy a intentar hacer una familia con él. Él venía cada 2 semanas de California para estar conmigo aquí. Le dije que estaba embarazada, nunca escuché un rechazo ni nada, se alegró, me dijo, bien, ahora vamos a comprar las cosas para nuestra hija. Y fue así, ¿no? El hombre reaccionó muy, muy bien. Igual mucho a mí no me importaba porque yo esa niña iba a tener sola porque la iba a tener, o sea, ese era mi regalo. Ya la deseaba sin que exista. No es mi regalo, ¿eh? Ujú. Entonces, en ese tiempo yo estaba sumamente bendecida, tenía 5 tiendas en Gamarra de marca de ropa de jeans de mujer. ¿Ya qué edad tenías ahí? Ahí ya tenía 21 años Ujú. y yo estaba en sociedad con unas personas y levantamos mucho. Yo los conocí a ellos con 2 tiendas y llegamos a tener 5. Entonces me iba muy bien en realidad. No necesitaba económicamente de nada, en verdad nunca lo he necesitado, siempre sabía hacer mi dinero sola. Entonces, cuando pasa esto, la revista de Magali que existía en ese entonces, me dice, era ya como diciembre, y me dice, Génesis, estamos haciendo una nota de los emprendimientos de los famosos, entonces sabemos que has puesto una tienda en Megaplaza y que, valga decirlo, él me ayudó a ponerla. Y queremos entrevistarte, ¿no? Para que conozcan tu negocio. Bueno, una buena revista. Yo acepté. Cuando voy a atender a estos periodistas, vienen con unas fotos del papá de mi hija casándose con una rusa. Yo tenía 3 meses de gestación, nadie lo sabía. Cuando me pasa eso, se me bajó la presión, doctora, y yo le digo a la chica, cierra, porque ¿verdad? Se me bajó la presión. Ella cierra, ¿no? Y ellos no entendían porque nadie sabía que yo estaba embarazada. Yo lo llamo y le digo, esto ha pasado. No, me dice, yo no estoy con ella. Él llega a los días a Lima, se sienta en el programa de Rodrigo González y dice que él es un hombre soltero, que está conmigo y que no está con nadie más. Pero ya, doctora, o sea, yo no le creí, ¿no? Y él moría porque yo me fuera a vivir con él y yo no me iba a ir a algo incierto, menos embarazada, dejando negocios aquí y en una persona que no confiaba, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Esto queda aquí nomás. Y me dice, bueno, si tú decides no estar conmigo, vas a llevar tu embarazo sola. Y yo, perfecto, lo llevo sola, no hay problema. Y entonces, en efecto, él nunca dejó de llamar, pero yo lo llevé con mi familia. Y debo confesarle que todo mi embarazo la pasó conmigo Carlos González. Él, para eso, todo el embarazo me la pasé internada, con corticoides, maduración pulmonar. Ariela fue un embarazo sumamente complicado que con la gracia de Dios llegó a los 8 meses y todo el tiempo estaba en la clínica. Entonces en ese momento él me acompañaba hasta que lo ampallaron y me imagino que eso le hizo pensar al papá de Ariela que Ariela no era su hija, ¿no? Él me pide
Carlos González me pide firmar a la niña, aún él sabiendo que esa hija no era suya. Yo no acepto. Mi hija nace el mismo día, él me llama, el papá biológico me llama y me pide para estar en el parto. Él no sabía que ese día yo estaba dando a luz. Entonces no le puse los apellidos. Laura Huarcayo me previno y me dijo, no le pongas los apellidos del papá porque después vas a sufrir. Él llegó como a los 2, 3 días de nacida mi niña, me dijo que me iba a demandar por filiación. Accedí a darle los apellidos. Él le hizo un examen de ADN a mis espaldas con el cabellito de la pequeña. Salió que era su hija, obviamente. Y entonces estuvimos en ese vaivén, doctora. Intentábamos estar. Yo estaba en realities en ese entonces. Era conductora de un programa de música de cumbia. Entonces todo le apestaba. Si me involucraban con un chico, le apestaba. Y ya llamaba a hacerme problemas. No usaba insultos, pero sí era muy estresante la forma en la cual, pero mira cómo estás, pero mira que tenemos una hija, que cómo te vas a comportar así, que eso. Y ya. ¿Eran pareja ustedes en ese Claro, lo momento? habíamos intentado, lo Ok. estábamos intentando. Nuevamente. Ujú. Pero yo no hacía nada, era una cosa que un reality, doctor. Usted sabe cómo se maneja eso. Y por ahí que me involucraban con alguien y él, Dios mío, ya era la Segunda Guerra Mundial, literal. Entonces llegó un punto en que dije, no puedo más esto. Me separé de él. ¿Y cuál era la táctica de él? Él cada vez que yo me involucraba sentimentalmente con alguien, él se desaparecía de la vida de mi hija. Y cuando yo estaba soltera, él aparecía. Era una cosa así. O sea, nunca fue un padre presente para mi niña, Ujú. ¿ya? Luego de ello, conozco al papá de mi hijo. Bueno, el papá de mi hijo es deportista. Nos fuimos a convivir muy rápido, la verdad. Y pues, a él le gusta, él tiene un carácter muy parecido al mío, dominante, y le gusta ser libre. Y yo era muy tóxica. Decir verdad, doctora, la sinceridad de todo. Era muy tóxica. ¿A qué te refieres con que eras muy tóxica? Entonces me gustaba mucho como que revisar los celulares, ¿no? O no salía de amigo, cosas así, ¿no? Entonces él es un hombre atractivo y pues él en ese entonces enseñaba en los gimnasios y tenía muchas fans. Entonces, si bien es cierto, eso no me quitaba el sueño, pero obviamente pues o sea, no le gustaba tampoco la vida nocturna, ¿no? Pero salir a solas con amigos como que no me agradaba mucho la idea. Y pues decidimos ser papás. Para ese entonces yo sufro un accidente en un reality del Canal 2 de Latina y me rompo el brazo en dos. Llevé terapia porque afectó el nervio radial y el diagnóstico fue que perdí el 95% de mi mano. Y bueno, estuve en reposo, llevé mi embarazo, regresé al programa, llevé todo mi embarazo ahí, pero en ese interín del embarazo yo le descubro mensajes a él. Y entonces lo encaro y lo saco de la casa. Un segundo embarazo como madre soltera. Este segundo embarazo como madre soltera sí siento que afectó mucho, no porque me sintiera enamorada de él, sino que para mí emocionalmente era un segundo fracaso. Y ya no tarda la sociedad en decirte, ay, segunda vez que no funcionó, tú eres el problema, tú eres la loca, tú eres la que lo origina, tú eres la que espanta, ¿no? No estabas enamorada de él tampoco. Estaba muy ilusionada, más que con el papá de mi hija, pero enamorada no. Y bueno, salí embarazada de un hermoso varón, y ya llevé todo el embarazo en el programa separada de él. Cuando yo decido contarlo en el programa, y eso es algo que nunca lo he dicho, porque después él, bueno, vamos por partes porque si no, no me va a entender. Okay. Cuando yo oculto mi embarazo del programa, porque era un programa familiar y era mi segundo fracaso emocional, por así decirlo. Iba a ser madre soltera nuevamente. Entonces, no podía perder el trabajo porque tenía a mi hija Ariela. ¿Con qué la iba a mantener? ¿No? Entonces, yo vivía de mi físico.
estaba embarazada. La barriga lo oculté hasta los 4 meses. Íbamos a entrar de vacaciones y para mi regreso yo iba a tener 6 meses. Esa barriga se iba a notar sí o sí. Entonces fui y hablé con Lara Huarcayo y con el productor. Les conté la verdad. Les dije que en efecto yo estaba separada del padre de mi hijo, pero que estaba embarazada. Que por favor no me botaran, ¿no? No podía perder el trabajo. Y como yo les funcionaba demasiado, me dijeron, la verdad no funcionas, pero comprenderás que ese mensaje no podemos darle a los niños. Entonces, lo que va a pasar es que hables con el papá de tu hijo y finjan que están juntos, pues, ¿no? Entonces, el papá de mi hijo siempre había tenido intentos fallidos de entrar a la televisión. Había hecho innumerables castings y nunca entró. Entonces yo le digo, mira, ¿sabes qué? No puedo perder el trabajo porque de eso vive Ariela. Entonces, ayúdame, digamos que estamos juntos y la producción me ha dicho que te va a ayudar a ingresar al programa y tu permanencia va a depender de tu desenvolvimiento. Él encantadísimo, claro que sí. Salió en el programa a decir que estaba conmigo, que ta. Doy a luz, regreso al programa y entonces para ese entonces yo no lo dejo ingresar a la sala de partos. Yo venía muy resentida con él porque era una persona que no fue empático conmigo en el embarazo y tomando en cuenta que era su hijo, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de que el nene nace y nos toca ponernos de acuerdo en el tema de la pensión de alimentos, él me dice, te voy a dar solamente leche y pañales. Y si no te doy 600 soles, pues. Y él ganaba 20,000 soles mensuales. Ok. Ya. Y entonces yo le digo, ¿tú me vas a dar 600 soles? Sí, te voy a dar. Pero tú sabes la calidad de vida que llevan los bebés. Él no tenía hijos. No tenía, es su primer hijo hasta el día de hoy. Recién está con una pareja que Dios lo bendijo con la mujer que tiene ahora y está embarazada, pero es su único hijo hasta ahora, ¿no? Entonces, pero en ese entonces no había embarazo, solamente había el pequeño. Y él me dijo así. Entonces yo le dije, perfecto, mira, esos 600 soles me lo vas a dar, pero yo voy a guardar mi dignidad. Te voy a demandar por alimentos y que el juez determine cuánto tú me tienes que dar. ¿Ok? Y entonces yo inicio inicio la demanda y la producción se entera porque yo había pedido ciertos permisos, ¿no? Y deciden tocar el tema en televisión. Mira, que deja un mensaje a las mamás que están pasando por lo mismo que yo, que tanta cosa. Entonces yo cuento lo que estoy pasando. ¿Y qué sucede? Que yo había trabajado para el canal 3 años y yo cobraba por un programa, pero estaba en 3. Estaba en un reality, estaba en un programa de la mañana como panelista y estaba en un programa de los sábados como panel también. Porque obviamente mi derecho de piso y yo quería conducir un programa y me iban a dar para conducir un programa junto a Brunella Horna. ¿Qué pasa? Yo cuento el proceso que estoy iniciando en contra del padre de mi hijo y a los 2, 3 días viene la producción y me dice que el papá de mi hijo estaba sentado en el programa de Rodrigo González. Ya. Y que iban a salir unos audios. Doctora, hasta eso yo no entendía qué audios iban a salir. ¿Y qué había pasado? Que el señor me había grabado el acuerdo que él y yo tuvimos de fingir que estábamos juntos. Y lo habían editado para que solamente se viera la parte donde yo transaba con él. Lo de él estaba totalmente editado, no aparecía. Salen esos audios y el canal para el que había trabajado 3 años literal me dio la espalda y todos los programas de espectáculos me comenzaron a atacar terriblemente, doctora. Fue tanto que me aniquilaron emocionalmente. Yo acababa de salir de un posparto, o sea, acababa de dar a luz a mi hijo y el canal donde era mi casa televisiva a mí me estaba aniquilando de una manera terrible. Entonces yo decido salir del programa. Pero en ese interín, Magali Medina estaba en un programa sabatino y le interesa entrevistarme y que yo cuente mi versión. Y yo le digo, nadie me va a creer. Y Dios permitió que ella se fuera a la isla, que era la sala de edición del canal, y encuentra las llamadas, pero las llamadas primigenias, Sin editar. ¿no? Sin editar. Uh-huh.
Y ahí ella se da cuenta que yo no mentía. Me siento en su programa. Realmente yo estaba muy aniquilada. Ella fue la que se puso a discutir con él. Yo hablé muy poco, la verdad. Y bueno, terminó mi temporada en el canal, por así decirlo. Y bueno, después de eso estuve un tiempo ya sola. Para ese entonces seguía asistiendo a la iglesia, seguía construyendo esta relación con Dios. Y en ese interín conozco a quien ahora es mi esposo. Mi esposo venía de una relación, doctora, de 8 años. Tenía ya 2 hijos, yo tenía 2 hijas, un varón y una mujer. Con el varón me ligué las trompas. Ya tenía el varón y la mujer, 2 relaciones fallidas. Yo lo que menos quería era hijos. A mi esposo yo lo conocí años anteriores. Yo lo conocí cuando tenía 19 años. Nos involucramos, no nos volvimos a ver más. Él vuelve a mi vida como promotor de eventos, pero yo no me acordaba de él, doctora. Y entonces, en uno de los viajes, de los eventos que él me contrató, porque cerramos una gira, él me toca el tema y yo comienzo a hacer memoria de que en efecto nos habíamos conocido antes. Entonces, desde el momento en que nos volvimos a ver, nunca más nos separamos. Nos casamos a los 4 meses de relación. Pero en esos 4 meses de relación, de enamorados, que nos decidimos casar, ninguno de los dos tenía la más mínima idea del compromiso del matrimonio. Él venía de una relación de 8 años con una mujer que siempre quiso casarse con él y él nunca se casó y él tenía muy poco compromiso emocional porque era la relación, la típica mujer dedicada, ama de casa, el hombre el proveedor y el hombre machista que va y hace lo que le viene en gana, ¿no? Y promotor de eventos, doctora, todavía, o sea, iba y venía cuando quería. Esa era la historia. Y yo no estaba dispuesta a tolerar eso porque yo soy una mujer que siempre he podido generar mis ingresos, muy independiente, es muy chica. Entonces chocamos muchísimo. Para hacer más resumida la historia, nos enteramos que estaba embarazada. ¿Y estabas ligada? Ligada. Ok. Mi ginecólogo me dice, no te emociones porque ese embarazo puede no prosperar. Y en efecto, yo sangré hasta los 5 o 6 meses, ¿no? Mi hijita nació con una polidactilia y un agujero en el corazón. Fue un embarazo complicado. Difícil, claro. Pero, doctora, aquí viene esto. Y gracias a Dios sucedió, ¿sabe? Al mes de casados, yo embarazada, nos separamos. Él se fue de la casa. Mi tercer embarazo así. Doctora, yo ya estaba literalmente destruida. Tercera vez que te pasaba lo mismo. Así es. Tercera vez que me pasaba lo mismo, nadie sabía. Yo tenía a una ex de él todo el tiempo hablando mal de mí, todo el tiempo intentando recuperar a mi esposo, por así decirlo, todo el tiempo presumiendo ser una esposa que nunca fue. Y entonces cuando sucede esto yo digo, se me viene la noche nuevamente. Con mi embarazo a punto de perderse y con mi matrimonio roto, llegué a una iglesia, doctora, Misión Familiar. Y cuando llegué ahí, marcó un antes y un después. Porque cuando yo llego a esa iglesia totalmente destruida, Dios comienza a trabajar en mí de una manera sobrenatural. Porque yo decía, que cambie él, que él es el problema, pero yo no asumía que en efecto yo era el problema. Doctora, yo le levantaba la mano a él. Y lo digo porque la premisa de esta entrevista es que yo no vengo aquí a victimizarme, yo vengo aquí a contar, sí, los problemas que yo tuve, pero también los errores que yo cometí. Que es una manera de soltar también, Sí. ¿no? De liberarte y poder ir sanando y cerrando esas cosas que viviste. Doctora, yo le hice la vida a este hombre un infierno. De verdad. Lo golpeaba. No podía dar un paso sin mi autorización.
La ex me generaba también mucha desconfianza y entonces yo le di un infierno a él. Era una cosa, doctora, que él no se quería ir de mi lado y yo lo botaba, doctora, y no paraba hasta que se fuera. O sea, era así de asqueroso era esto. Entonces cuando yo llego a Dios, Dios comienza a decirme o a enseñarme que el problema y que para que todo cambiara tenía primero que cambiar yo, que tenía yo que dejarme de fijar en que él era el problema para entender qué cosas estaban mal en mí, que yo tenía que cambiar para poder construir una familia rompiendo cadenas, porque yo tenía a mi hija pequeña, tenía a mi varón y yo estaba haciendo cuadros de violencia, si bien es cierto ellos no veían, pero ya la energía, los niños la perciben. Y Claro. entonces estaba yo construyendo no, eso no es hogar. Yo estaba construyendo supuestamente una familia en base a violencia de la cual yo había venido corriendo desde muy pequeña. Eso te iba a decir. Y hasta ahí, Génesis, la parte espiritual es fundamental y es muy Sí. importante y también sana. Pero hasta ahí no habías buscado ayuda terapéutica, no habías recurrido a un especialista de repente para poder empezar a sanar porque ya era tercera vez que te pasaba lo mismo. Traías una historia bastante complicada. ¿Nunca te diste ese espacio para buscar ayuda? Sí, doctora. Yo no sé si recurrí a las personas correctas, pero particularmente a mí no me sirvió. Eh, las veces innumerables que yo recurrí a un profesional de la salud mental, para mí no me funcionó. Entonces, en este interín, dije, sí, tengo que cambiar. Comencé a soltar muchísimas cosas. Comencé a ir a encuentros, comencé a orar, Dios ya conocía obviamente mis heridas, pero yo comencé a suplicarle que quería una nueva oportunidad para volver a nacer. Quería construir una familia diferente, con amor, con respeto. Necesitaba a mi esposo en mi vida, pero lo quería para construir una familia, un hogar, no la cosa esa que yo es tan tóxica y que estaba yo construyendo con él, ¿no? Y entonces mi esposo para eso estaba totalmente necio, no quería regresar a casa, se había involucrado con otras personas, casado conmigo. Entonces, en una de esas madrugadas, ya meses llevando, él volvió a casa cuando yo ya tenía como 5 meses más o menos de embarazo, ¿no? Me pasé como 1 mes y medio sin él, más o menos, un mes, mes y medio. Y en ese interín dije, ya no doy más. Perdí a mi esposo, pero voy a seguir sanando para yo poderle dar a mis hijos ese hogar que tanto merecen y que yo también merezco. Así es. Y no repetir los patrones, ¿no? Exacto. Porque yo no quiero que mis hijas mañana más tarde normalicen el maltrato como yo lo hice. Así es. Porque yo ya sé lo que eso duele. ¿Y actualmente haces algo por eso, Génesis, para que ellos no repitan la historia? Sí. Lo que sucedió después de eso es que cuando yo ya dije, ya no puedo más luchar por mi matrimonio, él me llama a las 5 de la mañana, yo salí de una oración, y él me llama a las 5 de la mañana y me dice, no sé por qué no puedo dormir, voy a regresar a Lima. Él parece entonces es de Tarapoto y estaba en Tarapoto. Y él regresó a Lima, doctora, cuando yo ya había dicho, ya no puedo más por mi matrimonio. Él regresa a Lima, nunca más nos separamos, él comienza a buscar de Dios, seguíamos como que un tirijala, sí comenzaron a cambiar cosas, él cambió muchas, yo también cambié muchas, pero no terminamos de cambiar cosas. Entonces nace nuestra hija y al año y medio le da un paro respiratorio. Cuando le da un paro respiratorio a ella y vimos que no reaccionaba sin oxígeno artificial, fue la segunda promesa que él le hace a Dios y que yo le hago en la intimidad, ¿no? Y ambos prometimos dar el todo por este matrimonio. Mi hija sale de UCI y doctora, ahí comenzó un cambio increíble. Yo perdoné a la persona que abusó de mí, a mi padre biológico le dio cáncer, lo ayudé.
A la persona que me tiró la puerta en la cara cuando yo era una niña lo ayudé. Económica y emocionalmente lo perdoné. A mi madre la recontra perdoné y hasta el día de hoy le agradezco por haberme dado la vida y por haberme dado la oportunidad a mí de tener la familia que tengo ahora, porque sin ella yo no hubiera podido nacer. A mis abuelos los perdoné. A mi abuelo le dio cáncer terminal al colon. Todos se fueron, quedé yo. Vencimos el cáncer por la gracia de Dios. Y ahora yo tengo un matrimonio de 7 años. He podido, para esa chica que, porque de verdad, doctora, yo pensé en un momento de mi vida que no había nada bueno en mí. ¿Puede creer que llegó tanto, tanta, mi autoestima tan bajo que cuando me decían, yo realmente creía que era una, o cuando me decían que no valía nada, yo realmente terminé creyendo Te que la no valía creías, nada. claro. Entonces Dios me permitió a mí volver a nacer. Comencé a estudiar una carrera hace casi 5 años, que es Derecho. Comencé a estudiar inglés. En la actualidad me encuentro estudiando quechua y con miras a ser juez. Me voy a graduar con honores. Pero lo más importante, doctora, aprendí a construir un hogar sin violencia. Con mi De esposo. ningún tipo. No. Mi esposo puede salir a hacer sus cosas con total tranquilidad, al igual que yo. Somos libres. Nos amamos, pero somos libres. Somos libres. Él es un padre increíble con mis hijos porque, como comprenderá, yo venía del miedo de que alguien abusara sexualmente de mis hijos como lo hicieron conmigo. Así es. Dios permitió que encontrara una persona en mi vida con la que ya llevo 7 años de matrimonio, en la que puedo confiar. No le voy a mentir. Como madre siempre estoy alerta a todo. Queda, ¿no? Todo. Queda esa desconfianza, Sí. queda esa protección, a veces un poco excesiva y exagerada cuando uno vive esas experiencias con las hijas, ¿no? Y con los hijos también varones. Sí, yo les doy a mis hijos las herramientas necesarias. Mis hijas saben que sentarse en las piernas de un varón no es correcto, saben que hacer capachún encima de un hombre no es correcto, que las partes íntimas no se tocan ni se deja tocar, sea el abuelo, sea el padre, sea quien sea el tío, sea quien sea. Y mis hijas tienen la confianza siempre de hablar conmigo. Mis hijas son unas niñas y mi hijo también. Estoy formando un equipo increíble, doctora, porque en la casa no es que la mujer hace y el hombre no. En mi casa, mi esposo limpia una parte de mi casa, yo limpio la otra, yo cocino, él hace el desayuno y la cena, mis hijos los fines de semana limpian la casa y entonces estamos construyendo un hogar muy sano, y muy justamente bonito. A eso iba Génesis, porque el amor es una decisión. Sí. Y se construye todos los días, Así se es. trabaja todos los días. Sí. No se puede garantizar la eternidad si uno no actúa en la relación, ¿no? Con todo lo que has vivido, con todo lo que has pasado, no tenemos el amor en las manos garantizado, ¿no? Así es. Pero estás preparada emocionalmente por si la vida te vuelve a llevar por un camino diferente. O sea, si te dicen, bueno, de repente algo cambia en tu vida sentimental. Doctora, si en algún momento mi esposo no estuviera a mi lado, estoy preparada para continuar mi vida. Hoy por hoy, Génesis Tapia es una mujer que no necesita emocionalmente de nadie, solamente necesito de Dios, de verdad. Y de ti misma. Y de mí misma. Creo que la Génesis de ahora ya no le teme a la soledad. La Génesis de ahora tiene muy claro dónde va a llegar. La Génesis de ahora está hablando con usted, visualiza y declara todos los días y no me queda ni la menor duda de dónde voy a estar sentada en unos 3 años, en unos 5 y unos 10. La Génesis de ahora la pueden insultar como aún me insultan todavía. Ahora ya no me insultan por estar en los realities. Ahora me insultan porque soy bonita y no me pueden decir bruta. O sea, ahora doy una entrevista en una página jurídica y abogados, colegiados me insultan.
Entonces, ahora ya no me insulta el que consume el reality, ahora me insulta el de saco y corbata. Entonces, pero la única diferencia de la génesis del reality y la génesis de ahora es que esos insultos no me llegan y que esos insultos ahora son mi combustible. A mí me encanta que las personas me subestimen. Me gusta mucho cuando las personas dicen no va a llegar, porque no por demostrarle a ellos, pero me da la fortaleza y me da el empuje y ese combustible como para decir, no, Génesis, tú Claro. volviste a nacer y no hay nada que te impida llegar a donde quieres llegar. Claro, no tanto así como que te tiene que gustar el que te subestimen, sino que te entiendo que el hecho de que la gente te dé esa duda, lo conviertes en una Así motivación, es. como un reto, ¿no? Sí, El reto de demostrar que sí puedes, que ¿no? sí Y que sí puedo. podemos, en realidad. Ahora, Génesis, no conocía esta historia tan, tan dura, y creo que mucha gente también está conociendo tu historia. No sé si lo has contado en algún momento, yo recién te estoy conociendo y puedo entender una vez más, como escucho mucho en consulta, que cuando uno no sana, y te lo puedo decir por experiencia propia también, cuando uno no sana un tema de abuso de niña, se involucra, ¿no?, en relaciones poco saludables, cero saludables, escoge las peores personas, se contenta con lo poquito que le pueden dar, ¿no? Migajas de tiempo, de palabras lindas, permites cosas que no debes permitir, aceptas cosas que no debes aceptar, la dignidad se destruye, terminas como mujer y como ser humano, como, como lo que te sacaron cuando tú dijiste hace un momento, ¿no? Al inicio, te sacaron la vida, te lastimaron. Pero construir esa nueva vida, después de tanto daño, toma tiempo, pero se puede lograr. Tú lo Se estás puede. el día de hoy compartiendo y te agradezco mucho el que tú misma hayas decidido venir aquí, sentarte, soltar, porque sanar se trata de eso, de poder tener esa valentía y no vergüenza, porque no debemos No, avergonzarnos de lo que uno trae como historia, de los errores que uno cometió en su momento, porque todo eso, nos duela o no, nos lleva a ser lo que ahora somos, nos lleva a mirar la vida de otra manera. Tú lo has logrado y sé que muchas personas que nos están viendo y escuchando en estos momentos tienen ahora una esperanza más de que se puede transformar la vida, por más que hayas tenido la historia más dura y más difícil, porque nuestro pasado no lo podemos, nunca lo hemos podido manejar ni lo podemos manejar, pero sí podemos transformar nuestro presente así es. y nuestro futuro. Sí, doctora, hay muchas mujeres que son golpeadas. Yo en algún momento conté en El Valor de la Verdad el episodio traumático que pasé en mi infancia, pero no detalles como ahora. Y en realidad en ese entonces no podía ni pronunciarlo. Ahora puedo hacerlo sin embarrarme en llanto, porque es parte del proceso. Hay muchas mujeres que no solamente han sido abusadas, ¿no? Si hasta el día de hoy están bajo un mismo techo con su agresor o han sido violentadas desde el seno del hogar hasta el día de hoy. Y la verdad es que muchas me dicen, ¿no? ¿Qué hay para mí? ¿Qué hay? O sea, podré, o mujeres que a los 40, 38 años dicen o piensan que ya no hay una carrera universitaria para ellas o que ya su vida está perdida. Y no, doctora, en realidad siempre hay un punto de inicio, siempre y cuando tú tomes la decisión de hacerlo. Así es. En verdad, si usted me pregunta, ¿cambiarías algo de lo que pasaste? No cambiaría nada. Y no la cambiaría porque todo lo que yo he pasado me sirve a mí para ponerle muchísimo amor a mi carrera y me sirve a mí para una gasolina, un combustible muy grande para llegar a ser juez. Y yo sé, doctora, que voy a dejar un precedente sumamente importante en el sistema judicial, pero eso no lo hubiera podido lograr ni siquiera comenzar una carrera universitaria con tanto amor si no hubiera pasado por eso. Entonces Así yo es. animo a todo su público que en verdad
nunca, nunca dejen o renuncien a sus sueños. Siempre hay un motivo para empezar. Pase lo que pase, seas víctima de cualquier tipo de abuso, todo está en que tú tomes la decisión de volver a nacer y ser una mejor persona. El que te hayan hecho daño a ti no significa que tú tengas que infringirle el mismo daño a alguien más. Si te han hecho daño a ti, significa que tú tienes que ese daño tomarlo combustible para ayudar a esas personas que están pasando por el mismo daño o peor aún, y ayudarlas a salir de ahí como uno salió de ese hoyo emocional en el que una vez estuve. Es verdad, y agrego a eso para terminar, Génesis, que dejemos de juzgar y criticar por lo que vemos en una primera impresión o en una pantalla, ¿no? Si nosotros miramos al ser humano, a esa persona que está detrás de un personaje sin ser público de repente, ¿no? Del amigo, del familiar, del vecino, que de repente puede ser el renegón, la renegona, hay un ser humano que está luchando todos los días por salir adelante y por sanar sus heridas. Te agradezco, Génesis, por tu tiempo, por abrir tu corazón, por regalarnos su historia y desearte muchos éxitos y bendiciones para tu vida, para tu familia. Gracias. Gracias. ¿Nos vamos a Premium? ¿Un ratito? Nos vamos. Ok. Gracias por estar con nosotros. Ya saben, a pesar de la historia que traes, se puede salir adelante. Solamente es cuestión de decisión y confiar en ti, que sí lo puedes lograr. Nos vemos en el próximo episodio de Todos Sanamos y nos vamos a Premium.